Verdaderamente es un honor, es un privilegio ser parte del proyecto y también colaborar con la organización POCPON, que durante varios años ha apoyado el desarrollo integral de niños en casas hogar. Un abrazo afectuoso también para la licenciada Marixa Ulloa, que nos permite ofrecer esta conferencia especial acerca de un asunto que tiene mucho que ver también con los menores, con los niños y con los adolescentes. Sí, porque la prevalencia del abuso sexual durante la infancia y la adolescencia sigue siendo muy alta en todo el mundo. La salud pública considera al abuso sexual como uno de los problemas de mayor gravedad con el que aún convive la sociedad y además uno de los más significativos al que tenemos que enfrentarnos con herramientas prácticas, con herramientas viables para que llegue a todas las instancias de la sociedad, porque las cifras más recientes dan muestra de la gravedad de esta situación. Por ejemplo, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declara haber padecido abusos sexuales en su infancia, según una investigación que expuso la OMS en el año 2016. Y la psicología ya ha hablado, la psicología lo ha planteado en infinidad de oportunidades. Los menores abusados sufren graves problemas emocionales, graves problemas que tienen que ver con lo social, con la adaptación al medio, problemas hasta físicos. Y yo considero que tenemos que detenernos en algo que nos sigue afectando con el pasar de los años, y son los tabús, son las creencias, son esas informaciones erróneas que a veces nos representamos en la mente y que no representan la realidad. En el caso del abuso sexual continúa existiendo el tabú alrededor de la sexualidad humana, cuando deberíamos estar hablando de ella con total naturalidad. Nunca naturalizando la violencia, nunca poniéndola como algo más que nos circunda cotidianamente, sino como algo que está allí y que hay que atacar de golpe. Así pasa con el abuso sexual. Muchas personas callan, muchos niños no están enterados de lo que puede pasar en las calles, de lo que puede pasar en un colegio, de lo que puede pasar dentro de sus propias familias o con sus vecinos, y sencillamente esa información queda opacada. Bueno, esta falta de información yo creo que para niños y para los padres en general es una gran barrera para detectar nuevos casos de abuso sexual, para prevenir estos casos de abuso sexual que son tan comunes, que se creen que no, pero esos casos están allí. Sucede el abuso sexual. Y nos quedamos en mi país, en Cuba, aunque en Cuba se mantiene como política social la tolerancia cero a este tipo de actitudes, aún persisten abuso sexual en nuestro país. Y las cifras lo dicen. Estas cifras son del año 2017-2018, un informe que se publicó a través de internet. Es una realidad, aunque en nuestro país, en Cuba, las cifras de abuso sexual son menos alarmantes que en otras naciones de América Latina y el mundo. La prevención certera, consideramos que la prevención certera debe continuar siendo objetivo firme en todos los ámbitos sociales. No nos podemos quedar solamente en un programa de prevención en un colegio, sino también ir a la comunidad, sino también intentar que los medios de comunicación se apropien de esta causa, una causa muy justa, una causa que tiene que ver con derechos humanos, y por fin se hable sin tapujos, sin tabús acerca del abuso sexual y lo que está ocurriendo con los niños, con los adolescentes en el mundo. Los diversos programas de prevención deben sobre todo incluir y no excluir a la niñez, no excluir a la adolescencia. Ellos pueden convertirse en agentes detectores y previsores de fenómenos como el abuso sexual. Son principalmente ellos y ellas quienes deben ser educados de manera que se conviertan en protectores de sí mismos. Y a eso vamos. Allí van encaminados principalmente los programas de prevención que se hace en los colegios a nivel mundial. Aunque distan mucho de la prevención real que se pueda lograr, todavía hay mucho que investigar en este caso. ¿Se puede prevenir el abuso sexual? Es una pregunta que surge y que también forma parte de un tabú. Y para los propios investigadores a veces se torna un tanto difícil realmente decir si se puede prevenir un abuso sexual o no. Realmente todavía falta mucho tiempo,
muchas investigaciones para que avalen que realmente se puede prevenir. Sin embargo, consideramos que sí, desde el sentido común se puede prevenir, porque realmente hay investigaciones que también están validando esta tesis y tenemos que apoyar la prevención del abuso sexual, no solo desde los colegios, como ya decía, sino desde todos los ámbitos de la sociedad. En los programas de prevención es indispensable que, por supuesto, actúen equipos multidisciplinarios que van a estar constituidos por psicólogos, van a participar, por supuesto, personas que tienen que ver con las leyes, sociólogos, maestros y, ¿por qué no?, incluir a los medios de comunicación no solo televisión, radio, quizás hasta el cine, pero además la internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales tienen que hacer un trabajo muy fuerte, sobre todo un trabajo de protección de datos y de protección a la seguridad de los menores dentro de las redes. Muchas personas a veces no comprenden el concepto de abuso sexual infantil. A veces lo tergiversan, muchas veces no lo comprenden, sencillamente la formación que tienen, la información que les ha llegado no es la más verídica, no es la más certera. Y toda la vida viven con el conocimiento de que el abuso sexual es físico, es una violación por una persona desconocida y lejos del hogar. Bueno, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña encuesta para descubrir cuáles son esos conocimientos reales que tiene la población cubana y esto fue lo que dijeron. El abuso que se le da, o sea, que sufren las personas por otras personas sexualmente. El abuso sexual es cuando una persona obliga a otra a tener sexo. Abuso sexual es todo lo que se haga contra una persona o contra alguien que esa persona no lo desee. Abuso sexual no es más cuando una persona abusa, es decir, te somete sexualmente sin que tú estés de acuerdo que lo haga, ¿no? Bueno, imagínate, tremendo dolor. Realmente uno no sabe cómo va a reaccionar hasta el momento del hecho, pero me parece que lo condenaría, lo denunciaría a la policía. El dolor hacia uno mismo es muy fuerte, pero hacia los hijos, eso es sagrado. Es indescriptible lo que una madre puede hacer. Reaccionaría de la peor forma, porque es algo contra lo que estoy. Imagínate si lo hacen contra mis hijos. En cualquier lugar puede ocurrir. No tiene que ser específicamente dentro de una casa, un cuarto, en la calle, se puede cometer un abuso sexual. Sí, mayormente se ocurre en los hogares. Mayormente, por parte de algún familiar del niño, no necesariamente tiene que ser un padre, puede ser un tío, un abuelo o una amistad también. Sí, y los padres muchas veces se enteran tarde. A veces son en las calles en horarios inadecuados, otras veces puede ser inclusive en el propio hogar, entre la propia familia, entre amigos. En cualquier parte, yo pienso que en cualquier parte, en los hogares, en la calle, hasta en un ómnibus, pueden abusar sexualmente de ti y no te das cuenta. Yo creo que esta sociedad es un poco, para mí es un poco machista y sí creo que la mayoría son hombres los que lo cometen. Bueno, debe ser más común en los hombres. Sucede mucho del hombre hacia la mujer. Bueno, pienso que sean personas que de alguna manera u otra padezcan de alguna enfermedad o que sean insatisfechas en su orientación sexual, en sus deseos como persona, porque tengan también frustraciones en sus matrimonios. Realmente opiniones que están muy apegadas a la verdad, a la realidad, a lo cotidiano, pero hay datos que todavía tienen quizás un sesgo de realidad que hay que tener en cuenta. Según UNICEF, en el año 2018, hablar sobre abuso sexual implica enfrentarse a un tema de violación de derechos humanos, ya que, por supuesto, es considerada una forma de maltrato en la infancia. Ahora viene Save the Children en el año 2001 y sitúa el abuso sexual como una forma de maltrato y lo define como cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico, realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Ahora puede incluir penetración vaginal, oral, también penetración anal, penetración digital, o sea, con los dedos, caricias, y pueden aparecer también proposiciones verbales explícitas
alrededor de la sexualidad, por supuesto. Ahora vamos a incluir dentro de este concepto manifestaciones de abuso tales como la agresión sexual, el exhibicionismo, la explotación sexual, el voyeurismo, el turismo y la prostitución infantil, y otros como el propio maltrato perinatal, que cuando hablamos de maltrato perinatal estamos hablando de las negligencias de la madre que perjudican el embarazo y el feto. Desde esas instancias ya estamos hablando de abuso sexual. La Academia Americana de Pediatría también define al abuso sexual infantil, donde incluye al adolescente, por supuesto, como la práctica de un contacto físico, de un contacto visual cometido por un individuo en el contexto sexual con violencia, con engaño o con seducción ante la incapacidad del niño para consentir en virtud de su edad y en virtud también de su diferencia de poder. Es muy importante que conozcamos que en la dinámica del abuso sexual infantil intervienen diversos factores que es muy necesario considerar a fin de tener una idea mucho más clara de los elementos que están implicados dentro del abuso. Lo primero es la coerción. Cuando hablamos de coerción, estamos hablando de que el agresor utiliza su situación de poder, su situación de fuerza para interactuar sexualmente con el niño o con el adolescente, incluyendo desde esa coerción fuerza, pero además amenazas, engaño, formas mucho más sutiles como la seducción, como el obsequio de algún regalo, hasta pasar a la fuerza física o a todas estas manifestaciones. También tenemos que hablar, como otro de los elementos que intervienen dentro de la dinámica del abuso sexual, de la diferencia de edad y del nivel del desarrollo. Aquí estamos hablando de la diferencia de edad de ambos, del niño y del abusador. La diferencia de este factor entre el agresor y la víctima impiden que exista libertad de decisión o consentimiento por parte del abusado. Ambos poseen experiencias, ambos poseen grado de maduración biológica y psicológica, ¿verdad? Hay expectativas diferentes. Cuando todo esto está mezclado, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una asimetría de edad y de nivel de desarrollo, donde hay una persona mucho mayor en cuanto a edad o nivel de desarrollo, ya estamos hablando de que hay un abuso de poder. Por tanto, si tiene un componente sexual, pues sencillamente ya pasamos a la fase de abuso sexual infantil o de adolescente. Pero la situación se complica ahora. Se complica porque hay más manifestaciones de abuso sexual que no solo tienen que ver con una asimetría de poder muy distante, como puede ser un adulto de 30 años y un niño de 10 años. No. También pueden existir experiencias entre niños o niñas y adultos, una interacción entre niños de 12 años o menos con un adulto de 18 años o más. Pero además pueden existir encuentros sexuales entre niños o adolescentes. Incluye experiencias sexuales entre niños de 12 años o menos y otra persona que tiene menos de 18 años, pero es 4 años mayor. O sea, estamos tratando de cerrar un poco más el círculo porque realmente sucede abuso sexual entre adolescentes y niños. O sea, entre adolescentes de, por ejemplo, 17, 18 años y adolescentes que tienen 13 años o niños que tienen 10 años. Y eso también es considerado un abuso sexual porque hay una asimetría de edad y una asimetría de edad del desarrollo principalmente. Pero además aparecen experiencias sexuales entre adolescentes y adultos mayores. Sí, hay una interacción sexual entre adolescentes de 13 a 16 años y adultos de 1 o más años mayor que el adolescente. Por allí también, si nos vamos por la asimetría de edad del desarrollo, por las experiencias vividas por un niño o por un adolescente que es menor que la persona que está abusando o que quizás tenga el control, pues allí también estamos hablando de abuso sexual. Y finalmente están las experiencias sexuales entre niños de la misma edad. Sí, se crea o no se crea, también existe el abuso sexual entre niños de la misma edad. Se han visto casos en que los niños han ejercido un poder total entre niños prácticamente de su misma edad. Estamos hablando de
10 años el abusador, 8, 9 años el abusado o la abusada. Estamos hablando de violencia sexual explícita, o sea, física, tocamientos, introducción de dedos. Por muy grotesco que se pueda escuchar, ocurre entre niños, y también estamos hablando de abuso sexual infantil. Por tanto, consideramos que cuando se habla de coerción, cuando se habla de asimetría de edad o asimetría de poder o asimetría en la edad del desarrollo, ya estamos hablando de abuso sexual infantil. Ya vimos algunas formas del abuso sexual infantil que están relacionadas con la posibilidad de haber un contacto físico o no, o sencillamente con una mirada, con un gesto, con seducción, con engaño también. Pero la tecnología y las nuevas formas de comunicarnos también han traído nuevas formas de abuso sexual infantil. Recientemente salió una publicación también de Save the Children que habla acerca de las manifestaciones de abuso que están surgiendo a través de Internet. Estoy hablando del grooming y también del sexting. Cuando hablamos de grooming, estamos hablando de un abusador que aprovecha la Internet para hacerse pasar por un amigo, por una persona de la misma edad del abusado, y a partir de ahí entablar una relación, y a partir de ese momento la relación se torna abusiva porque precisamente el abusador va a comenzar a solicitar fotos sexuales explícitas al abusado. En el caso del sexting, lo que ocurre es que puede haber consentimiento, es una conversación subida de tono, una conversación sexual, pero más allá de conversación estamos hablando también de fotos eróticas, de audios eróticos. Muchas veces esto es consentido por parte de un adolescente y un adulto. Aunque haya consentimiento, estamos hablando de abuso sexual porque hay una asimetría de edad del desarrollo. Sin embargo, aunque sea consentido, ya estamos hablando de abuso sexual en la infancia, y eso también tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo los padres, a la hora del control parental que tenemos que tener con nuestros hijos en el momento de usar las redes sociales y la Internet. Pero no solo los padres, sino también en la educación, en la propia educación cotidiana, en el colegio. Los medios de comunicación también tienen que buscar políticas mucho más severas, mucho más férreas con el uso de los menores de edad de las redes sociales. Sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué usan y cómo usan la Internet? Y alrededor del abuso sexual infantil se tejen infinidad de creencias, infinidad de información que no es verídica. Incluso en la actualidad, aunque es una problemática que poco a poco se va abordando de una mejor manera, aún existen personas que impiden la protección de un menor o no denuncian, personas que no denuncian por temor al rechazo social, al qué dirán, a los cambios en la estructura de la familia, del hogar. Es importante definir a través de los mitos y sobre todo a través de realidades, de lo que objetivamente ocurre en el mundo, lo que se sabe del abuso sexual. Vamos a ver lo que pasó en la encuesta. Hicimos un falso o real y varias personas decidieron qué es mito y qué es realidad en el asunto del abuso sexual infantil. Veamos. La mayoría de los adolescentes o niños terminan por contárselo a alguien si han sufrido un abuso sexual. Yo creo que ya cuando son niños pocos lo hacen, pero tal vez cuando van entrando a la adolescencia sí logran hacerlo. Verdadero. Verdadero. No siempre. Hay a veces muchos que callan. Falso. Algunos adolescentes son sumamente responsables de causar la agresión que sufren. No creo. Está en dependencia de la propia educación que tenga el adolescente. Falso. Sí, también eso ocurre en muchos casos, porque ellos mismos como que hacen algo o como que provocan algo que puedan causar esa violencia. No, por supuesto, eso es falso. Los adolescentes que hayan sido víctimas de un abuso con frecuencia se culpan a sí mismos por permitir que ocurriesen. El abusador te hace, de alguna manera, culparte. No lo creo, falso. Puede ser también. Sí, muchas veces es así, muchas veces ellos piensan que es culpa de ellos. El abuso sexual normalmente implica algún tipo de violencia física con la víctima. Verdadero. Verdadero. Implica eso, pero también, como explicaba, puede ser
a través de una frase, puede ser a través de una mirada, a través de un gesto. Los desconocidos son los responsables de casi todos los abusos sexuales que ocurren. No necesariamente, creo que es falso. Puede ser. Falso, porque puede ser una persona muy cercana a la familia. Depende, los hay, que son allegados, que son personas desconocidas, pero también a veces funciona dentro de la propia familia. El agresor es un perturbado mental, un enfermo psiquiátrico o con un desajuste psicológico. No sé si es un enfermo psiquiátrico, pero sí creo que algún desajuste tiene. Verdadero. Pienso que sea verdadero. Pienso que tiene que ver con la propia formación de cada persona, con la propia historia cultural de cada persona. Puede ser que en la infancia haya ocurrido determinados elementos en la propia familia que al final lo lleven a él o a ella a cometer ese tipo de abuso. Gracias al material que propone Save the Children para la formación de profesionales, un manual impecable que se lo sugiero leer, encontramos los mitos y las realidades del abuso sexual infantil. Bueno, en la encuesta llaman la atención varios mitos que sí se rompieron, prácticamente se rompieron, pero hay otros que siguen intactos. Hay varios mitos, como por ejemplo el de la violencia física. Se dice que el abuso sexual es prácticamente violencia física ejercida contra los genitales. Se habla de una coerción muy física. Sin embargo, gran parte del abuso sexual es tan sublime que quizás por eso también es difícil de denunciar, de descubrir, porque hay personas que son abusadas sexualmente con una mirada. Un padrastro, por ejemplo, se está bañando y sencillamente pasa por enfrente de una hija y se quita la toalla, por ejemplo. O un vecino que seduce a un menor o a un adolescente, lo atrae quizás con riqueza, con algún premio monetario y lo obliga a ver pornografía, por ejemplo, o en las propias redes sociales. Me hago pasar por una persona de tu edad, un adolescente de tu edad. Soy una persona mucho mayor, con una experiencia mucho mayor que la tuya, y estoy pidiéndote a los 3 días fotos desnudas, fotos pasadas de tono, y además si no me las das, o si después que me las das no quieres seguir dándomelas, te amenazo con publicarlas. Eso también es abuso sexual, y de eso estamos callados, estamos silenciados, no hablamos. Otro de los mitos que me llama muchísimo la atención es que casi todo el mundo piensa que el agresor, que el abusador sexual es un pedófilo, es una persona que tiene un desajuste psicológico grave, tiene una enfermedad mental grave. Y cuando vamos a las estadísticas, cuando vamos a la realidad, muchas veces, sí, es cierto que hay pedófilos, que hay pederastas, pero muchas veces son personas corrientes, son personas comunes, que sencillamente tienen el deseo de sentirse poderosos, de ejercer un control sobre otra persona, pero no hay falta de control de impulsos, no hay trastornos de personalidad latentes, no hay pedofilia en muchos casos. Personas comunes y corrientes, y cuando vamos a ver, no pensamos que la persona que tenemos al lado puede abusar sexualmente de nuestros niños, nuestros adolescentes. Bueno, finalmente hay que conocer sobre estos mitos y realidades relacionados con el abuso sexual de menores para poder protegerlos de manera que se mantengan sus derechos, su integridad, su bienestar emocional y sobre todo su seguridad. Es primordial que la sociedad tome conciencia sobre estos aspectos y sepa que los adultos somos los principales responsables. Además, sugerimos que los programas preventivos para evitar los abusos sexuales en la adolescencia y en la infancia pudieran partir precisamente de ahí, de esos mitos, de esas creencias falsas, de esa representación social que poseen los niños, los adolescentes, la familia, la comunidad en general, en torno al abuso sexual, ya que estas propias opiniones, estas actitudes y conocimientos que surgen como un proceso de elaboración mental
o individual y a su vez un proceso de elaboración grupal van a determinar la manera de afrontar este tipo de actitudes. Por tanto, agradecemos a la organización POCPON y a la licenciada Marixa Ulloa por la oportunidad que nos da de hablar acerca de un grave problema social, el abuso sexual en la infancia. Sobre todo porque ellos lo merecen que los cuidemos, merecen que velemos por su desarrollo integral como seres humanos. Gracias.